En México, cada año se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos. Es una cifra que impresiona, pero lo más doloroso es la contradicción que encierra. Mientras toneladas de comida terminan en la basura, millones de personas en el país viven en inseguridad alimentaria, sin saber si tendrán qué comer mañana. Esta paradoja del plato lleno y el estómago vacío no es solo un problema ético, sino también económico, ambiental y social. El desperdicio ocurre en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa. En la producción agrícola, frutas y verduras perfectamente comestibles son descartadas por no cumplir con estándares de tamaño o apariencia exigidos por el mercado. En el transporte y almacenamiento, la falta de infraestructura provoca que muchos productos se echen a perder antes de llegar al consumidor. En supermercados y restaurantes, la sobrecompra y la mala gestión del inventario multiplican las pérdidas. Y en los hogares, la falta de planeación y el desconocimiento sobre el aprovechamiento de los alimentos hacen que buena parte de la comida termine en la basura. El impacto ambiental es enorme. Producir alimentos requiere agua, energía, fertilizantes y mano de obra. Cuando esa comida no se consume, todos esos recursos se desperdician junto con ella. Además, los alimentos en descomposición en tiraderos generan metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. El desperdicio de comida no es un problema invisible. Lo vemos en frutas tiradas en los mercados, en buffets que terminan con charolas llenas en la basura, o en el refrigerador de casa cuando encontramos productos caducados. La pregunta es, si el problema está frente a nuestros ojos, ¿por qué no lo solucionamos? La respuesta está en un sistema alimentario que necesita cambios urgentes. Y en decisiones diarias que todos podemos tomar. El desperdicio de alimentos en México no ocurre en un solo punto, se distribuye a lo largo de toda la cadena de producción y consumo. Según datos del Banco de Alimentos de México y la FAO, aproximadamente el 34% de la pérdida sucede en la etapa de producción y cosecha, cuando productos que no cumplen con los estándares de tamaño, forma o color exigidos por el mercado son descartados, aun estando en perfectas condiciones para el consumo. En la etapa de post-cosecha y almacenamiento, la falta de infraestructura adecuada, como cámaras de refrigeración o sistemas de transporte con temperatura controlada, provoca que frutas, verduras, lácteos y carnes se deterioren rápidamente, sobre todo en climas cálidos. Esta situación afecta especialmente a pequeños productores que no cuentan con recursos para conservar sus cosechas, y terminan vendiéndolas a precios muy bajos o simplemente desechándolas. En la distribución y venta, los supermercados y centrales de abasto juegan un papel importante. Las políticas de estantes llenos y la sobreoferta generan excedentes que, al no venderse a tiempo, acaban en la basura. En restaurantes y buffets, la preparación excesiva de alimentos por temor a quedarse cortos provoca pérdidas diarias, mientras que en eventos y banquetes el problema se multiplica. Finalmente, en el hogar, las causas más comunes son la compra impulsiva sin lista previa, la falta de almacenamiento adecuado, olvidar lo que ya se tiene en el refrigerador, y la confusión entre fechas de caducidad y de consumo preferente. Muchas veces, los consumidores tiran comida que todavía es segura solo porque la etiqueta genera dudas. Lo preocupante es que, sumando todas estas pérdidas, México desperdicia el equivalente a millones de raciones de comida cada día. Resolver este problema requiere cambios estructurales, pero también pequeñas acciones cotidianas que, en conjunto, pueden marcar una gran diferencia. Cuando tiramos comida, no solo estamos perdiendo un producto, estamos desperdiciando todo lo que se invirtió para producirlo. Cada jitomate que termina en la basura requirió litros de agua, horas de trabajo humano, fertilizantes, energía para transportarlo y espacio para almacenarlo. En México, se calcula que el desperdicio anual de alimentos equivale a más de 400,000 millones de pesos, una cifra que incluye el valor de la comida y los recursos usados para producirla. El costo ambiental es igual de alarmante. Según la FAO, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos. En nuestro país, gran parte de la comida desperdiciada termina en rellenos sanitarios, donde se descompone generando metano, un gas con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor al del CO2. Esto contribuye directamente al cambio climático. El impacto social es quizás el más doloroso.
Mientras toneladas de comida se tiran, más de 28 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria, sin acceso regular a alimentos nutritivos. Es decir, podríamos cubrir gran parte de la demanda de comida en comunidades vulnerables si aprovecháramos lo que hoy se desperdicia. También hay un costo cultural. El desperdicio erosiona tradiciones culinarias que se basan en el aprovechamiento integral de los ingredientes, como caldos, sopas y guisos que utilizan sobras para crear nuevos platillos. Al tirar comida, también tiramos un poco de nuestra historia gastronómica. En resumen, el desperdicio de alimentos en México es una pérdida múltiple, económica, ambiental, social y cultural. Combatirlo no solo es un acto de responsabilidad personal, sino una necesidad urgente para la sostenibilidad y la justicia social. Aunque el problema es enorme, en México ya existen iniciativas para reducir el desperdicio de alimentos y canalizar el excedente hacia quienes más lo necesitan. Los bancos de alimentos de México, Banks, recuperan productos en buen estado que no se venden en supermercados, centrales de abasto y productores, para distribuirlos en comunidades vulnerables. Solo en 2022, esta red rescató más de 120,000 toneladas de comida. Algunas cadenas de supermercados han implementado programas de descuento para productos próximos a caducar, ofreciendo precios más bajos y evitando que terminen en la basura. En el sector restaurantero, ciertos establecimientos han comenzado a donar excedentes a organizaciones civiles o a vender porciones sobrantes a través de aplicaciones móviles especializadas. En el ámbito legislativo, existen propuestas para incentivar la donación de alimentos mediante beneficios fiscales, y para establecer normas claras sobre el manejo de productos próximos a vencer. También se promueven campañas de educación para consumidores, explicando la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente, y cómo aprovechar los alimentos al máximo. En comunidades rurales, algunos proyectos impulsan el uso de técnicas de conservación tradicionales como el secado, la fermentación y el encurtido, que permiten alargar la vida útil de frutas, verduras y granos. Estos métodos no solo reducen el desperdicio, sino que preservan conocimientos ancestrales. Si bien estas acciones muestran que es posible avanzar, su alcance todavía es limitado frente a la magnitud del problema. Para lograr un cambio real, es necesario que estas prácticas se multipliquen y se conviertan en parte de la cultura alimentaria nacional. Combatir el desperdicio de alimentos no requiere esperar a que las grandes empresas o el gobierno actúen. Desde nuestras casas podemos marcar una diferencia real con cambios sencillos pero efectivos. El primer paso es planificar las compras, hacer una lista antes de ir al mercado o supermercado, comprar solo lo necesario y evitar las ofertas que nos llevan a adquirir más de lo que podemos consumir. Otra medida clave es almacenar correctamente los alimentos. Conocer la temperatura adecuada para frutas, verduras, carnes y lácteos prolonga su frescura. Además, rotar los productos en la despensa y el refrigerador, poniendo al frente lo más antiguo, ayuda a que nada se olvide y termine en la basura. Aprender a aprovechar las sobras es parte de la cultura mexicana. Transformar el arroz del día anterior en tortitas, usar huesos para caldos o convertir frutas maduras en mermeladas son ejemplos de cómo alargar la vida de los alimentos y disfrutar nuevos sabores. También es importante diferenciar entre caducidad, fecha límite para consumir, y consumo preferente, fecha hasta la que el producto mantiene su calidad, aunque puede seguir siendo seguro después. Finalmente, donar lo que no vamos a consumir es una acción solidaria que puede cambiar vidas. Muchas organizaciones aceptan alimentos no perecederos o frescos en buen estado, y cada contribución cuenta. El desperdicio de comida no es un problema lejano ni ajeno, ocurre en nuestras cocinas, en nuestros refrigeradores y en nuestras decisiones diarias. Si cada persona en México redujera su desperdicio aunque sea un 10%, estaríamos hablando de millones de kilos de comida salvados, y de un impacto positivo inmediato en el medio ambiente y en la lucha contra el hambre.